bien. No hay nada más aparte de la ley natural, hermano. No puedes escoger siquiera. Te pongo un ejemplo. Nadie puede tener autoridad sobre ti. Yo puedo decirte, mueve el brazo, pero hasta que tú no escojas mover el brazo, tu brazo no se va a mover. Nadie puede imponerte nada nunca, jamás. Es absurdo. Esa parte filosófica es la que sabes que me interesa más a mí y durante la conversación sabes que, bueno, de primera sabes y me conoces y sabes que si nunca me llegas a convencer sobre todos estos temas que o sea, estoy completamente abierto, va a ser a través del discurso y de la discusión y del debate en la que todas las dudas que yo tenga se rompan a través de tus explicaciones. Pero no te piensas que estoy siendo especialmente escéptico ni nada. Pero si me tienes que convencer de alguna manera va a ser esta. Pues me voy a mirar todas las cosas que me paséis y lo voy a ver con mente abierta. Pero obviamente yo tengo la manera de pensar que tengo y tiene que pasar a través de ello. ¿Sabes qué te quiero decir? Es que yo lo único que te puedo decir es que esto tiene que salir de ti, que lo descubras tú. Yo te puedo contar Dios y misa, pero eso no vale de nada, eso es pura bazofia. Si tú algo de lo que yo te digo te sirve, eso es que me has creído a mí. Y la argumentación lógica valdrá mucho. Y puedo hacer un argumento de peso sólido que realmente digas, hostia, pues eso torna más mi creencia en su favor que en lo que yo pensaba antes. Pero eso es falaz. Sería una Hmm, falacia ad baculum. Creer que como yo soy un experto en la materia o me consideras un experto en la materia, tengo razón por ello. Y yo no sí. te voy a pedir eso jamás, hermano, jamás, que tú sabes que yo soy crítico también. Vale, te puedo preguntar, pues, a ver cómo. La cosa es que decís que a través de toda esta teoría se descubre una especie de fraude sobre la ley que está impuesto en general por toda la sociedad de 7 billones de personas que somos en el planeta. Sí. Ah, cómo se descubre exactamente a través de estos postulados? Bueno, es una explicación muy grande lo que me pides, pero te diré básicamente las cuatro cosas que más destacan. Por ejemplo, existen dos diccionarios, el diccionario jurídico y el diccionario de la Real Academia Española. ¿Por qué una palabra iba a significar una cosa aquí y otra cosa allí? Bueno, pues porque los jueces y el sistema legislativo y la ley en sí habla el legalés, que es un idioma muy parecido al tuyo, al castellano, pero que las palabras quieren decir otras cosas. Y donde tú querías decir padre, resulta que querías decir tutor legal. Anda, tú eras progenitor, el engendrador de la vida de ese otro ser humano. Pero al decir que eres padre, eres una persona que es titular o algo así de la otra persona. ¿Entiendes? Ujú. Bueno, te engañan un poquito con el significado de las palabras. Tú crees que una persona es un ser humano y eso en la calle, pues es así. Tú hablas con cualquiera y le dices, ah, porque esa persona no sé cuánto, y te entiende que sabe que es un ser humano. Pero un juez se tiene que ajustar a derecho y en el diccionario jurídico una persona es una corporación. Y anda, si tú no lo sabes, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Si tú das por hecho que eres una persona, pues te la mamas. Ujú. Y Normal. la única manera de sortearlo es. No. Sí, hombre, estaría bueno que solo hubiera una manera de sortearlo. A ver, todo esto va relacionado con la Biblia y con el derecho de... a ver, ¿cómo te lo... A ver, existen dos clases de leyes, ¿vale? ¿Tú has escuchado hablar de la ley de Dios, los 10 mandamientos? Sí. Vale, pero para ti eso, pues no es una ley real, porque no tienes que pagar una multa, ni hay unas consecuencias, es una ley que puedes incumplir, no parece una ley tan importante, ¿no? Bueno, a priori parece una ley moral y las consecuencias de incumplirlas no son tan, bueno, a priori sólidas o se manifiestan tan fácilmente como las de robar el bolso a alguien. Vale, vale. Entonces tenemos que, claro, la ley divina, la ley de Dios, la de no robarás, no matarás, no bla, 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 que al final todas se resumen en lo mismo, no robarás, sino de una manera o de otra, no le robarás la inocencia a alguien, no le robarás la vida, no le robarás el alimento, bla, 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 no le robarás a la mujer, lo que sea. Ujú. No robarás, al final todo es no robarás. Ya, pero Bueno, las consecuencias que te dice que tendrán claro. la rotura de los 10 mandamientos es diferente a las A la consecuencias ruptura de que una ley puede. positiva o una ley escrita.
lo que pasará si incumples la ley que ha escrito el hombre, ¿no? Sí. Vale, eso es como te han convencido básicamente de que sigas la ley positiva. Hasta hace unos años todos eran naturalistas, ¿vale? Era lo evidente, lo natural, cómo va a ser otra cosa. Si yo no le hago daño a nadie, ¿qué crimen he cometido, no? Básicamente es eso. Y ahora de repente te han convencido en que realmente la ley positiva, la ley escrita por el hombre, es ley. Pero si buscamos en el diccionario lo que es ley, resulta que los hombres no podemos hacer ley. Básicamente porque aunque toda España se pusiera de acuerdo y votaran unánime a la vez, que el Iván se ha portado muy mal y que por tanto la gravedad no le puede afectar, y lo firmasen y lo aprobasen, yo no me iba a pegar al techo, ¿lo entiendes, no? Eso sí. Solo puede Eso sí. hacer leyes el creador, y ya está, el autor. Es el único que puede hacer leyes. Y aquí es donde entramos en el debate filosófico sobre la existencia de Dios, sobre... Pero tío, yo no sé lo que tú crees o no, pero los ateos son estúpidos. Tómatelo como quieras, los ateos son estúpidos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero está bien, sí, también lo digo yo. Los ateos son estúpidos, solo eso. Pero hay muchas maneras diferentes de negar a Dios o aceptarlo. Es decir, no todas las personas que aceptan a Dios por consecuencias son inteligentes. Depende de la manera en la que lo aceptan y su concepción de Dios que sea, porque sé que hay muchas maneras de conceptualizar a Dios. Sería Incluso hay falaz. maneras en las que relativiza la manera en la que sus leyes se aplican. Te aseguro que las leyes de Dios que se aplican sobre ti son las mismas que para mí. Si estás en un acantilado y resbalas, la ley de la gravedad te afecta igual a ti que a mí. Y esa es la ley de Dios. Lo que pasa tanto sí como no. Si tú y yo ponemos una olla a hervir a los 100 grados, evapora y te la mamas. Y es lo que hay, porque esa es ley de Dios, es ley divina, es una ley que se repite tanto si quieres como si no quieres. Y Ya, eso es pero ley. si yo incumplo uno de los 10 mandamientos, como el de no matarás, en una isla desierta en la que solo hay 2 personas, una de estas soy yo y yo me cargo la otra, Sí. ¿quién fuerza las consecuencias de incumplir la ley en mí? Hermano, tú vas a tener una cosa que se llaman remordimientos. Y tú me dijeras, es ¿Hay que gente que si no los... los tiene? Espera, y si tú me dijeras que ahí iba, hemos nacido en una isla en la que nadie nos ha enseñado la ética ni la moral y somos como animales salvajes, te diría que en ese caso dudo mucho que no hayáis llegado a la conclusión única de que es mejor cooperar que competir. Si le has matado, pues muy posiblemente haya sido en un accidente, y si lo has hecho adrede, te arrepentirás porque te era más útil, y esa es la verdad, vivo que muerto. ¿Entiendes? Y más en una isla desierta. Entonces, si eres medianamente inteligente, si tienes inteligencia, no eres un animal. Si tienes el mínimo de inteligencia, sabrás que te era más útil vivo que muerto. Por tanto, el remordimiento. Ese es el castigo de Dios. A ti te puede parecer poca cosa, pero ese es el castigo que Dios impone. Sí, pero yo veo a diario gente a la que no se le aplica la ley ni positiva ni natural. ¿Se En aplica la cuan- en- natural? bueno, podríamos discutir cuál de las aplicaciones sería, pero la positiva en el momento de hacer algo ah, no La positiva beneficioso puede fallar. en ninguno de los sentidos. La positiva puede fallar todo el rato. Tú puedes escribir una ley que digas, no está permitido, lo que sea, circular a más de 120 kilómetros por la autopista. Y llega alguien y va a 121. Anda, sí se podía. La ley que vosotros habéis escrito no es absoluta. No, La pero única ley absoluta es... sí, pero no me refería a eso, a eso. Imagínate que hay alguna de las leyes naturales, perdona, positivas, que confluyen con las naturales. En el código legal también está escrito De no hecho, matarás. están obligadas a emanar de esta. Por ejemplo, un intento de positivizar la ley natural son los derechos naturales, o sea, los derechos humanos, ¿vale? Todos los derechos humanos es el intento de positivizar la ley natural, es decir, estos son los derechos inalienables del ser humano. Pero ya te digo yo que para mí eso solo es un intento fatuo de positivizar algo que es variable, dinámico y que consta de infinitas variables. Que lo que hace bueno o malo un acto no es tu percepción de ello, sino las consecuencias que traiga. Entonces, usurpar el trono de Dios y decir esto es bueno, esto es malo, esto es castigable, esto no, eso es lo que nos ha llevado a donde estamos.
Aquí es donde pero estamos, tío, en esta locura. pero tú El hombre decías hace que su voluntad. en el caso que yo te he puesto, la única consecuencia directa del incumplimiento por mi parte de la ley natural, que sería matar a alguien, sería mis remordimientos y el hecho sería negativo para mí. Pero digamos que no fuera negativo para mí por X motivo, porque así como yo más recursos y que soy un psicópata y por algún motivo no me siento mal por los crímenes que cometo. Es más, disfruto cometiéndolos. ¿Qué crees que va a pasar por ley natural si tú le Sí. matas un hijo a una madre? A ti No solo, te parezca no lo que solo a le ti te mato al parezca. hijo, le mato a la madre, mato a la madre también. Entonces atento a las consecuencias y el karma. Y el Pero karma es un a mí hecho. no A ti se me ha te parece- aprobado el karma. A eso íbamos. a ti Yo te no creo puede que... parecer, a ti te puede parecer que las consecuencias de tus actos como no son percibibles a corto plazo o no son percibibles en corta distancia, no son absolutos o no se van a aplicar. Pero ¿tú cómo crees que te trata una sociedad cuando sabe que tú has matado? ¿Que consigues que no se enteren? Bueno, tendrás engañado a alguien un tiempo, pero no puedes tener a todo el mundo engañado todo el tiempo. Eso lo entiendes también, ¿verdad? Puedo tenerlo hasta que mi vida culmine. Y entonces las consecuencias ya no las sufriré yo. Lo que tú quieras decir. Pero no creo que la vida te traiga nada bueno cuando haces cosas malas. Y eso es evidente y palpable y cualquiera que esté medio conectado a la vida, a lo natural, es consciente de que cualquier acción tiene una consecuencia. ¿Entiendes? Tú si le quitas la vida a alguien, por mucho que tú disfrutes con ello, si realmente es algo negativo, por ejemplo, vas y matas a mi madre y tú crees que es algo muy bueno, porque lo que tú seas, por da igual, por la idea que tú tengas, Pues esa es por la ley, putada. Que yo no por he ley natural, podría ir yo a matarte. ¿Entiendes? pero esa es la Es putada. natural que Incluso yo si tú vaya a no tienes... matarte. Si tú no tienes la posibilidad de matarme, ni yo de sufrir las consecuencias de mis actos, yo tampoco he escogido disfrutar de cometer esos actos atroces. O sea, no hay una dimensión de libertad de mi parte que ha escogido la manera en la que soy. Por eso me parece a mí que el karma no puede llegar a existir. Porque yo, El en cierto Dharma y el sentido, karma, el Dharma y el karma solo es una variable más en la ley invariable de que todo tiene una polaridad. Esa es una ley del Caibalión. Dice que todo lo que va a la derecha vuelve a la izquierda. Todo lo que va a la izquierda va a la derecha. Todo lo que va arriba va abajo. Lo que va abajo va para arriba. Y todo así. Caibalión es ley natural también. Bueno, digamos que el Caibalión en sí son las leyes naturales, pero disfrazadas, positivizadas, ¿entiendes? Son escritas por el hombre. Escritas por el hombre, maldita sea. Entonces, Por tanto, manipuladas, claro, no te lo puedes tomar al pie de la letra al Caibalión. Sí, es verdad absoluta, sí, pero no porque está escrita. liada la hemos, ¿no? A ver, claro, a ver, si tú estás intentando definir una verdad dinámica, en la verdad, tu entorno, lo que está pasando, todo, está cambiando constantemente. Los átomos entre sí, aunque no sea percibible para ti, está cambiando. Si tú algo que está en movimiento intentas concebirlo, captarlo, capturarlo en algo estático, lo haces falso. Pero nosotros lo único que hacemos es hablar de ley natural, pues. Claro, No, no lo hace falso en cierta manera eso también. exacto. Tú lo único que puedes hacer es hablar sobre la forma del spinner cuando está girando. Pero tú no vas a saber nunca si son 3 patas, 4 patas, 2 patas, una pata, solo ves un círculo. Puedes rondarlo, intentar acercarte, todo es uno, es una verdad comprimida, pero no le sirve a todo el mundo. Es una Claro, verdad relativa porque está escrita. es que de ahí la relatividad de todo esto, incluso cuando no está escrito y es solo en discurso y estamos hablando de ello. Que lo que para alguien puede ser verdad, a lo mejor en mi interpretación no lo es. Eso es un gran problema. Vale, el problema de todo esto está en la mente, ¿vale? En entender cómo funciona. A ver, cuando tú concibes algo y lo capturas y crees que es cierto, tú lo que estás haciendo es... Uf, perdona, me perdí un poco ello.
que estoy ahí profundizando mucho en, en los temas. Vuelve a formularme la pregunta, va. O sea, el problema que tengo con convencerme de nada de estas interpretaciones cuando hablan de Dios y cuando hablan de una ley natural que no se puede ni siquiera escribir porque no se puede juzgar una vez está escrita, porque lo único que hemos hecho es hacer una foto en 2D de un complejo en 4D. Entonces tenemos una visión hiperlimitada de lo que en realidad todo esto significa. El problema es que cualquiera sea la verdad que la persona que me ha intentado convencer me haya transmitido, es posible que lo sea para ella, pero en la interpretación que a mí se me ha quedado, es posible que no lo sea. De ahí lo complicado que puede llegar a ser basarse en algo tan intangible. No, porque tú estás posicionándote, estás creyendo si una cosa es correcta o no. Y es lo que te decía antes, eso es usurpar el trono de Dios. Lo que hace buena o mala una acción no es como tú te posiciones frente a ella, son las consecuencias que traiga. Si tú dices, no, es que lo mismo, yo lo veo mal y él lo ve bien, no importa un puto carajo y una mierda. Esa es tu puta idea y tu puñetera mente haciendo un trabajo que no le pertoca. No puedes proyectar si está bien o mal algo hasta que no compruebes sus consecuencias. Aquí la base de todo, ¿dónde radica? Ah, es que yo vi cómo mataban a un perro, eso es algo malísimo. Y el otro dice, no, coño, que estaba a punto de matar a mi hermana chiquita. Fue algo muy bueno. Bueno, sois dos posicionándoos. Las consecuencias que trajo, que es que la niña vivió. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha sido algo malo. La verdad es lo que queda cuando descartas la mentira. Y la extracción de todo tipo de verdades, de situaciones finitas que han sido observadas como una especie de arquetipo de la ley natural, es lo que se ha derivado a ley positiva. Y no encuentro yo una interpretación de lo que, por lo que sé de la gente y de la historia y del mundo, pudiera haber llegado a ser nunca diferente si no hubiéramos extraído metaverdades de situaciones que observamos en nuestro día cotidiano, que hubiéramos, aun usurpando el trono de Dios, como tú dices, escrito y guiado por ellos. De ahí los comandos también. La Biblia en ese sentido también está... la Biblia no fue escrita por Dios. La Biblia fue escrita por gentes muy sabios. ¿Eso quién te lo ha dicho? No se sabe que hay diferentes escritos de la Biblia, todos ellos cambiados, hay conclusiones intercambiables, hay diferentes ediciones, se sabe durante la historia en qué siglos fue editado. Tomás de Aquino, él mismo lo editó y él no era una deidad, ¿sabes? Era de carne y hueso. Todo eso que me estás contando, ¿quién te lo ha dicho? O sea, tú te puedes ir a internet y descargarte dos tipos de Biblias. De primeras están traducidas. No estaba escrita en español moderno. Del hebreo. Pero está prohibido cambiar nada. Y las cosas que están cambiadas, que sepas que están exactamente editadas, avisado en qué año, y lo puedes ver el registro completo de los cambios. Puedes ver la Biblia más antigua traducida del hebreo, que tiene algunos fallos, pero puedes hablar con gente que conoce bien el hebreo y te corrige esos fallos o los menciona. A la que te informas un poquito, te enteras de todo. Si la Biblia fuera la palabra exacta de Dios, ¿por qué se hubiera necesitado una segunda Biblia, que es el Nuevo Testamento, que es un 2.1, que complementa los significados que intenta darte la Biblia original, que es Génesis? O sea, ¿por qué iba a ser necesario? Cualquier cambio o cualquier... ¿cómo se llama esto? Expectativa, no. ¿Cómo se llama? Cualquier palabrería acerca de la Biblia es solo por darle, es un salseo, esto es por darle mareo, porque no la entiendas, porque te creas que hay uno que lo interpreta de una manera, otro que lo interpreta de otra. Al final, la Biblia es un libro el más importante del mundo, joder. ¿Por qué te crees que le regalan a la reina de Inglaterra después de coronarla una Biblia? El libro más importante del mundo, porque el que entiende lo que significa la Biblia, entiende cómo controlar el mundo. No pero porque es súper devota, pero te vas al mundo islámico y al rey de Marruecos
Les ¿Sabes regalaron qué es el un Corán? pedazo de Corán. El Corán al final solo es que Mahoma cogió la misma idea que tuvieron los romanos de decir, hostia, vamos a escribir un libro de religión para que todas las culturas, que unos están rezando un dios, otro a otros, otro a otro dios, pues para que todos estos sean gobernables bajo la misma ley, ya que el imperio era demasiado grande y no lo podían controlar, pues vamos a hacer la Biblia y los reunimos a todos bajo la misma ley. El Imperio Romano no murió, sino que se convirtió en la Iglesia Católica. ¿Y qué hizo Mahoma? Hostia, esto está funcionando por aquí. Cojo yo la Biblia y me pongo a rebanear cabeza a decir que esto es la palabra de Dios y que yo soy el profeta. Anda, y se reescribe la Biblia, la misma Biblia. Por eso cuando escuchas los escritos de los egipcios antiguos, son la Biblia. Ah, es que los antiguos y los sumerios ya hablaban del diluvio universal. Bienvenido al mundo real. La Biblia es una recopilación de todas las religiones para poder gobernar a la gente. Pero tienes que entender que todas estas religiones que se fueron creando y que las reunieron en la Biblia y demás, luego se escribió de forma que te pudieran manipular, ¿vale? Pero si tú la lees con claridad y entiendes lo que te está diciendo la Biblia, es capaz de liberarte a ti como individuo. ¿De qué manera? Coño, ¿de qué manera? Si tú sabes lo que es el Padre, cuál es la verdad, lo que es la propiedad, y entiendes que la Biblia no es un libro de religión y no te está religando a nada, si solo que te está abriendo un conocimiento a la verdad de lo que eres, puedes empezar a entender la Biblia realmente con lo que intenta hablarte, como un libro de ley, un libro técnico de ley. Pero por qué el principio que aplicabas al Caibalión no se lo aplicas a la Biblia también? ¿Por qué motivo, cuando estás escribiendo los mandamientos uno por uno hasta el 10, no estás pervirtiendo la ley de Dios? Sé que tiene Mm, la Biblia de especial, cuando lo comparas con, yo qué sé, yo te digo mitos griegos de Zeus y Odín, de que los son noruegos. son lo mismo, ¿eh? Pero yo te voy a ser sincero, no he conseguido leerme la Biblia, así que también te estoy hablando desde lo que puedo comprender después de haber escuchado a Marcus Rey Sirviente, en muchos aspectos, ¿no? De muchas cosas de la Biblia. O sea, son tantas horas lo que he escuchado que no te lo podría mencionar todo, pero te pongo un ejemplo. Hay un versículo de la Biblia que se ha utilizado mucho para las guerras santas y demás, que Dios manda que destruiréis por completo a vuestros enemigos. No dejaréis que vuestras mujeres engendren sus hijos y destruiréis sus imágenes de acera en fuego, ¿no? Y con eso se ha justificado un montón de muertes. Y el tío dice, esto pasa porque habéis dejado que os expliquen la Biblia en lugar de leerla. Dice, si Dios dice que los destruyáis por completo y luego os dice que vuestras mujeres y vuestras hijas no engendren hijos con ellos, ¿cómo va a decir eso que los matéis? No puede estar diciendo eso. Está diciendo que matéis su cultura. Dios está en contra de la cultura. ¿Sabes lo que podría haber hecho Dios? Ponernos lo más fácil en cuanto a las interpretaciones de los versículos que escribía en el libro sagrado. Porque si no hubiera dado lugar a la discusión y hubiera dicho matar su cultura en vez de matarlos, Las palabras significan lo que quieren significar. Que tú sobreentiendas la mayoría de las palabras no implica que la Biblia esté errónea. Dime una sola cosa de la Biblia que sea errata. hay un montón. Sí, Como que el claro. mundo tiene 6.000 años. Vale, ¿y tú puedes demostrar lo contrario? Sí, fácilmente. Vale, ¿tú sabes cuál es la fórmula que se utiliza para medir el tiempo que llevan las piedras, por ejemplo? Sé que vas a mencionar el carbono 14, me vas a decir que eso no es un método válido, pero hay muchísimos más, muchas más evidencias de que el universo tiene muchos más años que 6.000 años hacia atrás, pero muchos más. Y bueno, A ver, o sea, yo también. dime, dime. No, no, perdona, perdona.
es complicado que nos metamos ahora en un debate científico. No, a ver, claro, es que me vas a hablar en el debate científico de la Biblia. Yo no tengo argumentos para defenderla ya que no la he podido leer del todo. ¿Quieres que te diga qué es lo que para mí la Biblia es? Un libro técnico. Escucha. No. Para mí. Perdona. Después de escuchar muchísimo a Jordan Peterson, el tío es el que dando de paso algo. De hecho, él tiene 12 libros, 12 lecturas en teatros sobre interpretaciones bíblicas en las que intenta explicar las historias bíblicas y extraer dialécticamente y a nivel psicológico lo que las historias pueden llegar a significar. Y dices, eso será una perversión porque él te está traduciendo su interpretación moral de lo que estas historias pueden llegar a significar. Pero no hace eso para nada, no lo hace de manera dogmática. Para mí, lo que las religiones significan es una clara distinción entre las verdades de las cosas que son, algo así como la observación empírica del mundo exterior que tú y yo podemos hacer al mirar en la mesa, y las verdades morales sobre cómo los seres que lo habitamos, a que somos agentes activos en algo que parece una especie de libre albedrío o la ilusión de verdades morales sobre cómo el comportamiento debería ser. Entonces hay una división muy clara entre lo que es y lo que debería ser. Y por mucho que observes cómo es el mundo, no sabes extraer verdades exactas sobre cómo debería ser o cómo deberías actuar tú sobre Entonces, la única manera en la que tenemos de hacerlo es observar el pensamiento. Tú, cuando estás reaccionando a lo que pasa en el mundo, desde una perspectiva, una óptica, una idea o desde cualquier punto del pensamiento, estás retrasándote y entonces estás pensando o intentando encajar lo que debería o cómo te gustaría o la proyección o la profecía que tengas de la verdad sobre lo que está pasando. No es algo que hago yo, es algo que se ha hecho durante milenios y es lo que creo que llevó a la escritura de estos libros sagrados. Porque si te los miras, básicamente, lo que llevan a tener dentro son mandamientos encapsulados en historias proféticas, algunas que son historias que las hemos traducido a películas de superhéroes, que básicamente destiladas vienen a ser lo mismo, son verdades arquetípicas sobre el comportamiento humano. No vienen a ser más. Cualquier dios en el que quieras creer no necesita un libro. Entonces no sería un dios. Claro que eso es positivizarlo, si ya entiendo lo que quieres decir. En realidad... Pero yo creo que los libros estos tienen su lugar. Es que solo un libro... Solo te digo que no deberíamos divagar demasiado sobre este tema de la Biblia porque a mí eso me destruye la mente. Por cierto, perdona que corte el tema, pero Alejandro me está hablando y creo que si hablas con Alejandro vas a disfrutar mucho de esta conversación. ¿Te importa que lo añada? Sí, mételo. Vas a flipar con Alejandro, hermano. Es el mismo chico que estaba antes, ¿no? No, este es otro. Pero sigamos con el debate filosófico. Sí, pero con Alejandro también. Hecho. Alejandro sí sabe sobre la mente. Vale. Estoy diciendo que lo coja porque me ha escrito. Oye. ¡Alejandro! ¿Qué pasa? ¿Me oyes? Claro que te oímos. Buenas, ¿qué tal? ¿Con quién estás? Hay uno extra aquí. Bueno, ¿qué pasa? Si quieres me presento, soy colega de Iván, me llamo Jordi. Y bueno, solemos cuando quedamos debatir muchísimo durante horas sobre todo tipo de temas y acabamos enzarzados en debates. Y ahora, bueno, al meterte a ti me ha dicho que también estás interesado en este tipo de movidas. Sí, tío. Bueno, claro. Nos has pillado hablando de Dios, Alejandro. ¿Ah, sí? De Dios hablábamos. Pues nada, hablar. Adelante. Reformula la pregunta, Jordi. Bueno, estábamos hablando un poco del significado de libros sagrados como la Biblia o el Corán, que tienen estos por aparecer en el mundo, ¿sabes? Durante milenios y milenios, y por qué todo tipo de civilizaciones los han fundado, han escrito, o el debate que hay detrás de estos. Y mi postura era algo así como que
estos libros, en su general, contienen verdades morales, verdades sobre el comportamiento humano. No contienen verdades científicas. Un libro como la Biblia, en mi sentido, no te puedo decir cómo de antiguo es el universo, ¿sabes? Creo que hay otros métodos por los cuales llegar a ese tipo de verdades, pero son verdades diferentes. Si preguntas cómo un ser humano debería comportarse en sociedad, creo que encapsuladas en según qué historias bíblicas hay verdades que valen la pena descifrar y destilar. Pero que si te vas a la Biblia para preguntar qué es lo que pasa después de la muerte, esta, más que una metáfora útil para la supervivencia de tu especie, no va a tener demasiado. Esa era mi postura. Y la pregunta era, bueno, le preguntaba a Iván más que nada qué es lo que opinaba sobre esto. Porque no habíamos hablado demasiado de la Biblia, aunque no parezca hasta ahora. ¿Tú qué opinas, Alejandro? ¿Qué opino? No sé, para mí la Biblia es un plan de dominación. Y entonces, si lo leen los dominadores, extraen el conocimiento de cómo dominar. Y si lo leen los que van a ser dominados, pues extraen lo que tú dices, valores morales y algunas cosas que si se pierden, entonces el dominio se impone. Entonces, no sé, para mí es como una guía que depende de quién la lea y cómo la interprete, pues sirve a un fin o sirve a otro. Pero vamos, para mí es simplemente un libro, conocimiento. No tiene nada mágico, ¿sabes? Hombre, no tiene nada mágico. Yo tengo un amigo que hace la piedra filosofal basándose en la Biblia. Bueno, ¿y qué? ¿Y yo tengo un libro de instrucciones de cómo instalar un enchufe? Eso tecnología, ¿no? ¿Cuál de ellas dos es más tecnología apunta por eso? Por eso, ¿qué quieres que te diga? Que sí, que está muy bien, ¿vale? Cojonudo. Si dos técnicos, bueno, si hay conocimiento técnico en la Biblia y es reproducible, cojonudo. Muy bien. Pues Pero para hacer la piedra filosofal tiene que haber leído y sobreleído un montón de metáforas y haberlas entendido correctamente. Y haber navegado Toda lectura que se haga sobre la Biblia basándose en un código tiene muchísimos y muchísimos diferentes. Tiene miles de lecturas diferentes. Por ejemplo, si lo lees como un lenguaje alquímico, pues puedes sustraer tanto recetas diferentes como, bueno, como diferentes conocimientos, sabiéndolo leer como un alquimista. Si luego lo sabes leer como un abogado, por ejemplo, pues es un libro de ley. Y si lo sabes leer como un devoto, pues para ti será un libro moral y un libro a seguir con referencias. Pero esto es lo que hablábamos antes. Ningún Dios necesita un libro. Toda intención de positivizar algo, realmente eso es... es que es lo falso. Las palabras no pueden contener la verdad. Exacto, joder. La verdad está siendo ahora. Y eso no puede contenerse. El único registro, o el registro más apropiado para contener lo que la verdad deja, es la memoria humana. La memoria humana porque es un registro natural, no es artificial. Pero si una cosa sabemos sobre la psicología científica del siglo XXI es que podemos probar cómo la memoria es una de las cosas menos fiables del ser humano que tenemos. Es decir, Claro, yo puedo hacerte una entrevista. Sí, que la memoria es de las cosas menos fiables que hay. Por eso, entonces, los libros son como una memoria, son otro registro, ¿sabes? Al final es pensamiento humano, pero no es la verdad. Estamos entrando en lo que me gusta a mí, ¿eh? La verdad está siendo ahora mismo.
¿sabes? Y los recuerdos que quedan, pues dependen del estado de tu atención. Si tu atención estaba focalizada en algo, pues de ese instante solo recordarás eso, aquello en lo que estabas focalizada. Si tu atención está en otro sitio, pues recordarás eso. Pero no lo recuerdo todo, nunca. ¿Sabes? ¿Qué controla tu atención? ¿Qué controla? Tu atención. La atención no la controla nada. Puede estar condicionada, claro. La atención va sola. Puedes condicionarla. Pero entonces ya es concentración. Ya es atención dirigida por el pensamiento. Es decir, cuando te concentres, lo que estás haciendo es concentrar la atención en el conocimiento pasado. Es decir, ver la realidad, lo que está aconteciendo ahora, verlo a través de un programa, de un conocimiento, o de una serie de conocimientos, de un método, ¿sabes? No, está claro que hay métodos, ya sea comerciales o del siglo XXI, para controlarnos la atención, ¿no? Es decir, yo puedo crear una marca y hacer publicidad que haga que no puedas despegar tus ojos de un cartel. Pero dentro del debate del libre albedrío siempre me ha interesado, o sea, la única medio salida que he llegado a poder formularme a mí mismo es que si hay algo de resquicio de libre albedrío en el ser humano es la capacidad de influir en nuestra propia atención. Eso me lo ha enseñado la meditación. Porque yo te puedo hacer un argumento y convencerte de que no tienes la capacidad de levantar el brazo cuando te da la gana. La única capacidad que te puede llegar a quedar es la capacidad de fortalecer tu atención y de crear una especie de río para ella. Es decir, puedes cavar el río por la que ésta pasará, no puedes ser ella exactamente. No sé muy bien cómo explicarlo, la metáfora es complicada, pero eso sí como pienso. Lo que ocurre es que mientras haya un hacedor de cosas, la atención está condicionada. Mientras haya un observador, la observación está condicionada. Entonces, solo cuando no hay observador, esa es la atención pura. ¿Crees que la sensación del yo es una ilusión? Creo que es una ilusión. No lo creo. Lo sé. Es un hecho que es una ilusión. Es decir, el yo es el pensamiento tratando de solucionar problemas que se escapan a sus habilidades, por así decirlo, o a su capacidad. Se escapan a su capacidad, porque el pensamiento es la herramienta que tenemos para buscar en la memoria, en la conciencia, en lo que ya ocurrió en el pasado. De hecho, nada más que tienes que intentar pensar en algo que no conozcas y te das cuenta de que es imposible, de que para pensar necesitas una imagen, un concepto, una palabra, necesitas ese tipo de cosas, necesitas conocimiento. Es decir, que el pensamiento es como por así decirlo, un proceso mental, o el proceso mental que se encarga cuyo campo de acción es el conocimiento, y no puede salir de ahí. Solo puede operar sobre lo conocido. Entonces en el campo de lo conocido, ese tipo de conocimientos son muy útiles para resolver problemas de tipo técnico, problemas, por así llamarlos, tridimensionales, es decir, que son estáticos en el tiempo. Por ejemplo, abrir una cerradura o conducir un coche. Esos son tipos de conocimiento estáticos. Entonces, para eso el pensamiento es muy útil, porque puede reproducirlo y siempre alcanza la solución deseada. Pero la relación con lo que está vivo entre nosotros, por ejemplo, entre conciencias,
no es un problema o no es algo estático, es dinámico, porque las variables cambian. Tú no eres el mismo que hace 5 años, ni que hace 2 meses, ¿sabes? Ni yo tampoco, ni ninguno de los que hay aquí son el mismo y estamos cambiando de instante en instante. No, en eso estamos de acuerdo. Y sea lo que sea. Entonces el pensamiento no es el proceso mental adecuado para la relación. Sin embargo, es lo que estamos utilizando. Y eso es el ego. El ego es cuando el pensamiento trata de manejar o controlar o estipular en qué términos ha de acontecer la relación con lo que está vivo. Esos son programas de actuación. Y entonces lo único que puede hacer es ejecutar programa, pero no puede comprender a lo que está vivo, que está cambiando cada instante. Para pero eso hay otro proceso. Otro proceso, dices que. Porque a mí me parece que esta creación del ego es automática, es en reposo, es lo que por defecto ocurre. No, por defecto no ocurre eso. Eso ocurre cuando te han instalado un montón de mierda psicológica. Lo que pasa es que se instala sin darnos cuenta. Uno aprende a caminar sin darse cuenta. Uno aprende a conducir sin darse cuenta. Uno aprende a ser de izquierda sin darse cuenta. Uno coge una manía sin darse cuenta. Incluso si yo mentalmente me despojo de todo tipo de creencias sociales y me aíslo lo máximo posible, destilando a cada piel de cebolla que encuentre de mi propia excepción, incluso si hago todo esto, yo encuentro patrones de mi mentalidad que no son útiles a un nivel, puedes llamarlo espiritual porque estás tratando de temas de la mente, ¿no? Pero y eso no creo que esté condicionado a programas exteriores que te implanten por maldad. Creo que es algo intrínseco de la mente. Y creo que con esfuerzo se puede trascender. Pero, o sea, el bucle mental de pensamientos que puedes sufrir por el hecho de que te has pegado un rodillazo en el suelo y estás sufriendo por ello, es por defecto lo que mi mente hace, ¿sabes? Hay manera de trascenderlo. Y centrarme en el momento lo suficiente como para no sufrir el dolor, pues puede haberlo, pero por defecto lo voy a sufrir, porque es como mi mente opera. ¿Sabes lo que quiero decir? No, pero ya vale, pero no me refiero a eso. Vamos, si te das con un martillo en la rodilla, está claro que te va a doler, ¿eh? Pero puede ser. Lo que no entiendo es por qué te duele si te dicen gilipollas. No, exacto. Pero lo estaba equiparando, ¿sabes? Porque los claro, dos tipos. Pero es que no hay equiparación. Pero es que no hay equiparación, porque en una cosa hay un sentir físico y en la otra, ¿qué es lo que está siendo herido? No, pero incluso te lo ponía por herido, pero lo que está siendo herido existe o crees que existe. Como decías, en 3 dimensiones creo que sí que existe y es lo más evidente. Es decir, si hay una cosa que no puedes negar de este mundo es el dolor. ¿Dónde recae ese dolor? En el momento. No puede recaer en ningún otro sitio. A mí me dicen, por ejemplo, cállate, estúpido. Uh-huh. Y yo me siento herido. ¿Eso que se siente herido qué es? Es el ego, no puede ser otra cosa. Sí, pero ¿qué es? ¿De qué está formado? ¿Qué contiene eso? No es más ¿Qué es lo que se siente herido? ¿La idea que tengo de mí? Es la idea que tengo de mí, ¿no? Uh-huh. Y si yo tengo una idea de mí, ¿no? ¿Puedo aprender algo nuevo acerca de mí? No, porque ya sé cómo soy. Solo puedo comportarme así. ¿Entiendes? No puedes redescubrirte. Entonces lo que se siente herido es la imagen que has creado de ti a base de las experiencias pasadas que has tenido. Eso ha dejado una huella en tu memoria,
Pero tú no eres la huella que ha quedado grabada, tú no eres el registro, eres lo que registra. Y lo que registra es la atención. Exacto. Y eso es una gran verdad. Qué preciso, ¿eh? Es un hecho. Ver con claridad. Me parece a mí que el punto final de redescubrimiento de ese yo que sufre cuando te llaman estúpido es la realización de que ese yo no existe, como tú has dicho. No es un registro, es lo que registra. Por lo tanto, ya no queda más allá del segundo en el que te han llamado estúpido. Yo te ponía el ejemplo del dolor porque incluso con el dolor, o sea, lo que perpetúa en cierta medida, aparte del estímulo nervioso, es el cabreo que te puede dar, ¿sabes? Al pegarte la hostia. Si trasciendes eso, puedes minimizar en cierta medida. Por eso te ponía el ejemplo. No porque no lo entendiera. Lo que ocurre es que, mira, cuando te das cuenta de algo, de tu condicionamiento, por ejemplo, cuando te das cuenta de cómo operan este tipo de programas de los que estamos hablando, programas de carácter psicológico, cómo operan en ti, si eres capaz de estar atento tanto a lo que ocurre fuera como a lo que ocurre dentro, ¿sabes? Que realmente no es tratar de estar atento, que aquí está la clave. Es decir, uno no empieza tratando de estar atento. Uno, de vez en cuando, se da cuenta de su inatención, ¿sabes? Y entonces, eso es atención. La verdad llega cuando la mentira se va. Entre pensamiento y pensamiento hay un espacio, hay un silencio, ¿sabes? En ese silencio se puede ver cómo viene el siguiente pensamiento y conforme se ve se genera otro, el silencio perdura, vuelve a seguir, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, es que las palabras no pueden explicar este tipo de cosas, ¿sabes? Es una cosa, no sé, las palabras no lo pueden explicar. El caso es que el intervalo de silencio entre cada pensamiento depende de que la atención esté secuestrada por el pensamiento o no. Si la atención está secuestrada por el pensamiento, entonces hay pensamiento inconsciente. Es decir, del mismo modo que cuando te montas en el coche sabes conducir, o cuando eches a andar sabes andar, del mismo modo se pone el inconsciente con las ideas psicológicas, se pone a aplicarlas, a ejecutarlas, a interpretar la vida, así. Mira, esto es un gilipollas que se pasa por aquí, esto no sé qué, y hablando, y te habla, interpreta la vida. No sé si me explico. Entonces, que es posible un silencio de eso. Un nivel de atención constante. Sí, es decir, ese intervalo, si existe un intervalo, puede expandirse. ¿Me explico? Uh-huh. Y entonces que haya más tiempo en nuestra vida de no pensamiento, de más contemplación, de más tratar de comprender las cosas en su profundidad, en la profundidad que tienen, y no en la interpretación del pensamiento, porque el pensamiento interpreta en base a lo que conoce, y como tú bien has dicho antes, lo que conocemos es limitado. ¿Sí o no? Entonces el acontecer, que es inmenso, que es lo único que existe, toda la energía del universo está ocurriendo en este instante, toda a la vez. En este instante está todo eso, ¿sabes? Y el pensamiento no puede contenerlo. En el momento en que estás en pensamiento, ya no estás atento. Ya estás un paso atrás. Claro, cuando no hay pensamiento, hay eso. Hay el universo entero, toda esa energía entera. Eso es lo que hay. ¿Sabes? Y cuando hay pensamiento, hay eso mirado a través de una rendija, tío. A través de un filtro.
Aún así no podemos negar la gran utilidad que puede tener niveles de pensamiento muy atentos, porque vamos a ver, ahí también podemos distinguir. ¿Por qué? Mira, el pensamiento solo es útil en el área técnica. Pero la área técnica no es nada, o sea, es mucho, y la área técnica puede tener en nosotros un efecto incluso espiritual. Yo necesito poner muchísima atención en pensamiento para entender cómo hago música, para luego disfrutar de la música que hago cuando no estoy en pensamiento. Porque haces música, dice. Sí. Y disfrutas de la música que haces luego. Para entender la música necesito utilizar grandes cantidades de pensamiento, pensamientos atentos, para luego. Yo no llamaría pensamiento a eso. O incluso estudiar teoría de la música. Pero entonces para saber utilizarlo. Puedes hacer algo muy bonito. Mira, tú puedes hacer algo muy bonito con el pensamiento, evidentemente, pero si quieres traer algo nuevo tienes que acceder a lo desconocido y eso no es pensamiento. Claro, efectivamente. Entonces me estoy nutriendo de pensamiento técnico anterior. Lo único que quería decir es que no es completamente inútil. Cuando lo haces tuyo, cuando realmente lo entiendes, cuando el pensamiento que tú llamas técnico lo incorporas. Si llamas pensamiento técnico a conducir un coche y llevas 6 meses conduciendo el coche, ya no es pensamiento técnico, ya es pensamiento automático. Si tú piensas en que las notas que tienes que colocar los dedos de la guitarra y luego lo conviertes en pensamiento mecánico, lo que hace es liberar la mente. Estás dejando espacio, ¿lo entiendes? Porque lo automatiza la mente. Claro. Entonces tu atención puede crear una vez que ha automatizado eso. Yo no puedo crear una canción de guitarra si no sé tocar la guitarra. Obviamente. Primero tendré que tocar la guitarra. Bueno, pues del mismo modo... No, parecería obvio, pero a eso me estaba refiriendo. No, obviamente. Con la mente o con el pensamiento ocurre algo parecido, ¿sabes? Yo no puedo pensar bien si no comprendo los límites que tiene el pensamiento y los límites de las palabras. Hasta dónde la palabra llega. Porque la palabra es el instrumento que el pensamiento utiliza para operar. Y la palabra tiene un límite, porque la palabra no es la cosa. Entonces, aquello que yo deduzca con el pensamiento solo es un fiel reflejo de la realidad cuando se refiere a algo técnico. Pero cuando se refiere a la imagen de alguien, por ejemplo, ¿no? Ese es idiota. O ese me cae bien. O ese... Eso es una estupidez. Eso no tiene sentido ninguno. Espera. Quiero hacer un apunte aquí. Eso en realidad tiene correspondencia a una cosa que descubrí yo también en comprobación propia, en autoconocimiento. Y es que uno solo puede hablar de sí mismo. Por ejemplo, yo digo, ¿qué bambas más feas lleva aquel que va por la calle? Pero la verdad es que yo no puedo hablar de él. Estoy hablando de mí. Y lo que he dicho en verdad y en realidad es qué inseguro me sentiría yo llevando esas zapatillas. Efectivamente. Bueno, no sé, porque lo que estás utilizando tú cuando estás hablando de otra persona es abstrayendo información de la que imaginarías. Porque hay mucho pensamiento involucrado, obviamente. Por lo tanto, hay fallos de por medio. Pero es una abstracción grande de lo que imaginarías. Sería, sí, como has dicho tú, por lo tanto es una especie de proyección personal. Pero... Exacto, muy bien definido. Entra en contexto, joder. No sé hasta qué punto eso es algo intrínsecamente negativo. No, es algo de lo que te puedes dar cuenta en tu día a día. Como que tus miedos, tus inseguridades que proyectas constantemente en los demás vienen directamente de ti. Es una gran verdad, pero aún así no tiene otro mecanismo por el que operar la mente. O sea, sí, supongo que sí que tienes razón, solo puedes hablar de ti mismo. El único modo de investigar uno, de investigarse uno a sí mismo, o de investigar, el único modo es a través de los hechos, ¿sabes? Es decir, en el momento en que uno parte de una idea, ya la ha cagado, porque ahí no hay libertad.
¿sabes? En una idea no hay libertad ninguna. Al revés, has perdido toda la libertad. Es decir, si yo creo que las cosas son de una manera, porque la idea dice que las cosas son así y yo no lo he comprobado, eso ya está limitando mi entendimiento. Lo está limitando muchísimo, porque ya no voy a mirar más allá de eso. Es que no lo voy a tener ni en cuenta. Y la idea se instala, igual que conducir, se instala. Y a menos que sea que tenga libertad a descubrir que está instalada, voy a vivir una vida de segunda mano, con ideas de otras instaladas en mí, y que al final lo que opera son las ideas que hay instaladas. Eso es lo que está operando tu energía vital, tío, ¿sabes? Y no puedes permitirlo. Yo no puedo permitirlo, ¿eh? ¿Utilizas técnicas para potenciar la atención que te permitan no operar constantemente desde las ideas y observar hechos y lo que es? Si utilizas técnicas, ya no hay... Una técnica es pensamiento. Una técnica es conocida. Pero tú te pones a meditar y a los 2 segundos te das cuenta que te has perdido. Es que no puedes ponerte a meditar. La meditación surge sola. Entonces el pez que se muerde la cola. Porque si parto desde un lugar en el que ya no tengo la capacidad de prestar atención, no hay manera por la cual esto se pueda llegar a desarrollar. Yo creo que la meditación es una técnica. Como que no, si te das cuenta de eso, ya la meditación ya ha empezado. Pues denomina eso técnica, pero hay varias. No, es que no es una técnica. No es una técnica. Vamos a ver. No sé cómo explicarte, tío. No sé cómo... No sé, mira. La meditación... Dime, Iván. Hay una historia que me gusta mucho explicar a mí, que hace alusión precisamente a esto. Es una china que va con un palo encima de los hombros, con 2 cubos de agua, y va caminando de vuelta a casa con los cubos llenos, y va mirando la luna reflejada en el cubo, y está viendo lo bonita que es. Con la distracción de mirar lo bonita que era la luna, se tropieza, se cae, y se le tiran los cubos de agua al suelo. Entonces ella comprende en ese instante que lo que estaba viendo cuando miraba la luna directamente también era un reflejo, una proyección de lo que ella creía, y en ese momento se ilumina. Pero eso es un accidente, no se puede convertir en técnica. Si tú ahora fueras corriendo con un cubo de agua mirando la luna y te tropezaras, pues no te tienes por qué iluminar por ello. Claro que no, porque además ya lo estás pretendiendo. Es decir, es cuando no hay pretensión. No hay esfuerzo. ¿Me explico? No hay esfuerzo. Pero lo que hay es una urgencia. Pero yo puedo aprender a identificar el momento en el que entiendo el no sentido de herirme cuando alguien me llama estúpido y extraer el método de este momento y utilizarlo en cualquier otro momento al que sea aplicable. Y yo a eso lo llamaría técnica. La manera, bueno, si a mí me llaman estúpido, ¿no? Y me pongo a reflexionar sobre qué es estúpido. No hace falta reflexionar. Calmar la mente y te das cuenta de que eso realmente sí, pero ¿qué es estúpido? ¿Qué significa eso? En ese momento a lo mejor yo pensaría, pues, en términos muy personales, muy de ególatras, y reflexionaría sobre cuál es el reflejo directo en mi persona de ese adjetivo, que en este caso es estúpido. Es que eso no hace falta que lo reflexiones porque lo estás sintiendo. Por eso, pero el proceso de calmar la mente y darte cuenta de que eso no aplica. Esa es la cosa, tío. Esa es la cosa. Que la gente huye de la sensación. Lo llaman estúpido. Siente lo que siente. Y entonces necesita hacer algo con respecto a ese sentimiento. En lugar de sentirlo. ¿Me explico? Y sin embargo, si te quedas y lo sientes,
y no quieres escaparte. Porque es que eso es lo que tú eres. El pensamiento nos hace creer que somos algo estático, pero nosotros somos eso. Es decir, uno no tiene depresión, uno es la depresión, uno no tiene miedo, uno es el miedo, uno no está celoso, uno es los celos. Porque si él no está, esos celos tampoco están. ¿Me explico? Es decir, los celos no son un ente que va por ahí volando y te invade. ¿Sabes? Eres tú. O sea, es tu programación. Está escrito en tu libro. Y al haber una identificación con lo que hay escrito, la atención no puede interpretar el ahora. Tiene que estar siempre pasando por ese filtro del pensamiento. No sé si me explico, tío. No es libre. Nunca lo ha sido. Nunca. Pero su naturaleza es la libertad. Porque es que esa es la verdadera libertad. La libertad. Si tú eres atención en este instante, eso es lo que tiene que ser libre. Y entonces tendremos que investigar. Entonces, si eso es lo que tiene que ser libre, ¿cuál es la cárcel de eso? ¿Qué es lo que hay que destruir?